personas estarán ingresando, pero vamos iniciando para que nos rinda la tarde-noche. Bueno, entonces creo que me están escuchando bien y me confirman si están viendo mi pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Ah, correcto. Listo, entonces la idea del día de hoy va a ser terminar la guía que estábamos trabajando el día de ayer, que quedamos básicamente en la, que es la guía 4, que es de respuesta a la inmunoterapia. Quedamos prácticamente en subir los datos, en cargarlos, ya volveremos a recuperar esa parte, nos volveremos a ubicar. Algunos ya me imagino que llegarán a esa parte, sin embargo, mientras damos tiempito, nos ubicamos, repasamos conceptos. Luego de terminar esta guía, vamos entonces a ver la parte teórica del siguiente tema, que sería la del módulo 6. Vamos a ver una pequeña charla de HLA. Y finalmente, el día de hoy posiblemente lo terminaremos, si nos va bien, con la guía número M5. ¿Listo? Si nos queda tiempo, empezaremos con la parte teórica del día de mañana. Si no, pues terminaremos o cerraremos con esa guía. ¿Listo? Entonces, vámonos todos a nuestro Drive. Perdón, aquí creo que está muy pequeñito. Ahí creo que se ve mucho mejor. Mucho. Bueno, ahí vámonos todos a nuestra unidad. Recuerden, van a tener dentro de su cuaderno de Colab, en este caso en sus Colab Notebooks, la guía, porque fue la que ya hemos venido trabajando, la que ustedes estaban modificando. Entonces van a tener guardada la copia editable en sus carpetas propias. Vamos, por favor, a abrirla. Vamos a cargarla. Vamos a ver por acá. Voy a aumentar también el tamaño. Así que me vean bien. Creo que ya se ve suficiente. Ahí se ve bien, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces vamos a nuevamente a cargar los primeros elementos de nuestra guía. Van a corresponder a vincular nuestra carpeta de Drive. Vamos a dar conectar nuestra cuenta, permitir. Vamos a clonar nuestra carpeta de rima, que acuérdense que tenemos muchos scripts que rutinariamente estamos utilizando en las distintas guías. Recuerden que a pesar de que estamos utilizando diferentes programas, todo este pipeline bioinformático viene o se desprende del artículo de la guía que nosotros les mostramos desde el primer día, que es el pipeline de rima. ¿Listo? Vamos a instalar el programa core este día, desde el día de ayer, que es el TIDE. ¿Listo? Ven que carga supremamente rápido. Aquí simplemente con llamar el programa y help podemos ver que nos está ejecutando correctamente. No vamos a ver todavía las opciones que tiene, las veremos más adelante, pero ahí podemos darnos una idea de que estamos cargando bien. Luego pasamos al punto 3.1, que va a corresponder a la instalación de R. Recuerden, descargamos el R, la versión de R que teníamos. Luego vamos a instalar la nueva versión, que va a ser la 3.1, perdón, 3.5.1. Vamos a cargar nuestro R. Y vamos a definir la ruta donde tenemos todas nuestras instalaciones. En este caso, acuérdense que si damos lipad, nos tiene que aparecer las cuatro rutas. Recuerden, simplemente se los colocamos para que recuerden qué paquetes tienen que instalar, pero se los colocamos en comentario para que solo lo recuerden, pero que no se vaya a poner el programa a instalar porque demora. Este programita, acuérdense, para manejar los datos, y el segundo es la base de datos, que nos va a permitir entonces
cambiar el tipo de nombre, sí, básicamente el lenguaje o la etiqueta que identifica cada gen, ¿cierto? En los diferentes tipos o nombres que manejan diferentes bases de datos. Entonces, vamos a necesitarlo para poder saltar entre los resultados de un programa y otros paquetes de R. Y carguemos todas nuestras librerías. En este caso, creo que son aproximadamente 2 minutos que tardará en cargar esta librería. Las mismas librerías que hemos venido trabajando, las únicas dos nuevas pues van a ser estas dos. Miren que aquí solo como comentario, miren que cuando nosotros estamos cargando las librerías, acuérdense que para cargar la librería simplemente es library y el nombre de la librería, pero miren que aquí nosotros hemos colocado estos mensajitos o esta comando adicional, este comando es simplemente, y aquí se los colocamos así para que vean las diferencias. Cuando no le colocamos este comando al inicio, él suelta todos los mensajes, warnings, advertencias y todo el programa, que serían en este caso los de los dos primeros. Pero cuando los ponemos con el suppress message, se evita que se pongan todas esos enunciados, advertencias, y por lo tanto no nos llenan la pantalla. Sin embargo, pues ustedes pueden utilizarla si desean o no desean que les salga todos los mensajes, dependiendo. Generalmente pues es menos alarmante si se le quitan y tenemos menos ruido en la pantalla. ¿Listo? Pero bueno, ahí ya tenemos. Y vamos a importar ahora nuestra matriz de conteo. Recuerden que esta vez los estamos descargando directamente de una nube, en este caso de Dropbox. También los tenemos en nuestra carpeta del Drive. Acuérdense que ustedes tienen dos matrices. Tienen la matriz que hemos trabajado en algunas guías, que corresponde al de glioma, que es el que estaremos trabajando. También tienen otra matriz de infecciones virales, que la hemos trabajado principalmente en la parte de repertorio. Pero en este caso, pues al tratarse de un cáncer, pues haremos de inmunoterapia. Tratamiento para el cáncer, pues estaríamos utilizando preferiblemente, pues estaríamos utilizando la glioma, que sería la más adecuada. ¿Listo? Pero ustedes pueden, si quieren descargar datos de otros o de los suyos, pueden cambiarlos aquí, subir sus tablas de conteo, su metadato y pueden correr los scripts. ¿Qué más vamos a descargar? Bueno, aquí descargamos el metadato y aquí vamos a descargar nuestra tabla de conteos. Recuerden que esta tabla de conteos pues, va a tener toda la información, longitudes, orientaciones, bueno, todo lo que necesitamos de nuestro, pero nosotros lo hemos filtrado, lo hemos recortado, que es lo que hacemos más adelante para tenerlo en el formato que nosotros necesitamos. Definamos el directorio de trabajo y creamos una nueva carpeta que en este caso va a ser módulo 4. Este módulo 4 ya lo creamos la clase pasada, yo creo que todos lo llegaron a crear, igual yo lo confirmo. Igual si ustedes lo crean, nuevamente les va a salir un error diciendo ya existe la carpeta, entonces no va a haber problema. Si no lo crean, no pasa nada, ¿listo? No se lo va a sobreescribir, a menos que nosotros le demos una instrucción adicional que le diga así, sobreescríbamelo y bórreme todo, pero a menos que no se lo demos, él de por sí ya tiene, digamos, ese seguro de que no va a dañarnos datos anteriores. Ahora sí, todo lo que hemos descargado, todo lo que hemos montado, acuérdese que está todo en nuestro ambiente o nuestro Linux, por decirlo así. Y acuérdense que todo el ambiente de Linux nosotros lo vemos en nuestra carpetica acá que corresponde al content. ¿Listo? Lo que aparezca con R son comandos que tenemos que subir al entorno de R que está inmerso en ese sistema de Linux. Por lo tanto, vamos a tener que montar este sample info que tenemos por aquí a nuestro objeto, en este caso, acuérdense que el lenguaje de R es un lenguaje basado en objetos. En este caso montamos esa tabla y lo vamos a asignar a un objeto que se va a llamar sample info. Entonces, vamos a cliquear, lo llamamos, miren, leer del min, ¿cierto? Que va a ser básicamente cualquier archivo que esté delimitado por alguna característica, en este caso por tabulados.
Ustedes les pueden especificar el tipo de separación, punto y coma, tabulado, espacio, lo que quieran. En este caso, pues es un tabulado y es el formato o el carácter que él por defecto reconoce como el separador, entonces automáticamente no lo pone en este formato de tabla. Y lo llamamos para poder ver qué es lo que estábamos trabajando. Recuerden, es una matriz de datos de 6 pacientes, 3 responden bien, o sea, respondedores, otros 3 no son buenos, no responden, y se tienen muestras de cada paciente pre y post tratamiento. ¿Listo? En este caso, todos estos programas tratan o están diseñados para que puedan predecir la respuesta a la inmunoterapia previa, entonces, a que se le realice el tratamiento. Entonces, en este caso, de todo nuestro conjunto de datos de matrices de expresión y metadatos, nosotros lo que tenemos que hacer es filtrar o quitar todo lo que no sea pre o dejar lo que sería pre. Esa información no la permite sacar nuestro metadato, donde nos dice timing, que va a ser entonces el que dice pre. Vamos a filtrarlo y vamos a tener entonces esta tabla en la cual tenemos solo los metadatos que corresponden a pretratamiento. Pero aquí solo es el metadato, pero nosotros necesitamos también filtrar nuestra tabla de conteos. Ahorita ya haremos uso de este mismo metadato para filtrar nuestra tabla. Confirmamos, nos metemos otra vez a Content. Content es esta carpeta, por si de pronto nos hemos movido o cambiamos. Recordemos que esto nos permite ubicarnos nuevamente siempre en nuestra carpeta de trabajo normal. ¿Qué más necesitamos hacer aquí? Cargar nuestra tabla de conteos que lo vamos a asignar al objeto SecData. Y vamos a ver los primeros, ¿cierto? Las primeras 6 filas. Recuerden que como está completo el dato, va a tener entonces el nombre del gen, va a tener de dónde comienza, dónde termina cada cadena, la longitud, ¿cierto? Y ahí sí, todo el nombre de nuestras muestras, en este caso, así largotas, pero nosotros necesitamos entonces es que solo nos quede nuestro nombre de interés, que sería esta partecita, ¿no? Entonces, ya ustedes van a... vamos a filtrarlo con el comando que hemos utilizado en otras clases, donde tomamos el nombre del gen, lo dejamos, le quitamos lo dejamos como si fuese ya no una columna, sino como si fueran los row names. Vamos a quitar ese nombre al inicio y al final de cada una de estos columnas para que nos deje el objeto como tal o el nombre de forma corta y visible, y vamos a visualizar los primeros 6 elementos y vamos a tener una tabla así. Hasta aquí, recuerden que la idea de este programa es simplemente separar los tumores dependiendo de si tienen alto contenido de linfocitos citotóxicos o bajos. Entonces se clasifican como tumores calientes o tumores fríos, y dependiendo de si son fríos o calientes, ellos van a considerar diferentes parámetros que van a ser inferidos a partir de ciertos marcadores o ciertos genes de esas matrices de conteos que nos van a permitir inferir por esa expresión si hay o no ciertos tipos de células como los que mencionamos la clase pasada, o cierto tipo de genes que van a permitir que haya, en el primer caso, una exclusión inmune, o en el primer caso, una disfunción inmune. Y en ambos casos se van a generar unos valores de score que vamos a utilizar, y es el que el programa va a hacer uso para graficar o para decirnos el resultado. ¿Listo? Entonces, hasta ahí básicamente quedamos el día de ayer. Ahora vamos a retomar, tenemos nuestro objeto de cons, ¿cierto? Que ya hemos preparado, y mire que nosotros entonces realizamos una transformación de estas matrices. ¿Y qué es lo que él utiliza? Él coge y cuenta todos hace la suma o los promedios, ¿cierto? Los promedios de cada fila. Es como si cogiéramos aquí y sumáramos todo esto, luego todo esto, cada una de las filas hace su suma, y luego cada conteo que se tiene aquí se resta a ese valor promedio. Por lo tanto, valores que estén por debajo, o sea, que sean negativos,
¿cierto? Quiere decir de que la media fue más alto que el conteo de esa celda, ¿cierto? Es decir, que la expresión para este gen en particular de este individuo tiene una expresión en promedio, una expresión más baja que el promedio de los individuos. Y nosotros podíamos ver que, por ejemplo, miren, si comparamos esta celda de aquí con esta tabla de aquí con la original, podemos ver que, por ejemplo, miren, acá hay individuos de 500, 300, 350, mientras que los dos primeritos eran aproximadamente 200. Entonces, si nosotros vemos, es lo que estamos viendo aquí reflejado. Los que eran más bajos de ese son los valores negativos y los que están por el lado derecho, pues son positivos. Y así sucesivamente para cada una de las columnas, de cada una de las filas que nosotros tenemos para todos los individuos. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ya lo mencionamos. Vamos a hacer la transformación de esa codificación de todos nuestros genes que hemos utilizado y vamos a utilizar nuestro paquete, ¿cierto? De GenSymbol para transformar nuestros, bueno, perdón, este de aquí, ORG o Human, ¿cierto? Symbol, para transformar nuestros genes de código symbol a un código del ensemble. Vamos entonces a grabarlo y, perdón, creo que me ha ocurrido algo acá. Algo aquí salió error. Aquí me está diciendo... ¿Por qué no está funcionando desde función? No. Aquí me trae algún comando. Creo que este me lo trae. Ahorita sí y ahorita sí. Y miren, me salen entonces los códigos de cada uno. Y voy a grabar entonces esto en una tabla que ha quedado guardado en módulo 4. ¿Cuál es esa tabla? Pues esta pequeña tabla de aquí. Pero la diferencia es que ya lo que voy a tener, puedo visualizarlo aquí para no tener que ir hasta el drive. Vamos a colocar un head. Perdón, pero como va a estar en la carpeta por allá en el drive, no está dentro de nuestro R, quiere decir de que lo que nosotros tenemos que visualizarlo es en lenguaje de bash o de shell. Por lo tanto, no es en R, entonces nos toca colocarlo así y con nuestro signo de admiración al inicio. Esto es lo que tendríamos, una primera columna que van a ser los nombres con el Entrance ID, ¿cierto? Y cada columna que va a corresponder entonces a un distinto individuo. Podemos colocar el columns, ¿sí? Para poderlo ver más organizado, ¿listo? Y cada una de las expresiones de los promedios que teníamos para cada celda, ¿listo? Ahora sí, ya que tenemos esta tabla, vamos a poderla importar y la volvemos a importar, simplemente que era para poderlo guardar en caso tal de que ustedes lo necesitaran. ¿Qué pasó? Que hay un error. ¿Qué está dando error? Espera un segundo, creo que me faltó correr. No sé qué lo corrí, es que me estáis como desactualizando. Volver a correr este momento. Listo. Nelson, ¿sabes qué puede pasar? Que si alguien está corriendo encima de lo que tú estás corriendo, se te daña ya. O sea, si alguien no está trabajando en su copia. Será, pero es que yo estoy en mi propia copia, es que eso es lo que parece, es como que se estuviese yendo el internet intermitentemente, porque me ha salido con un mensajito aquí al lado, pero bueno, aquí ya ahí luchando lo iremos logrando sacar. Bueno, entonces aquí miren que lo que él está sacando ya es un estimativo de todo lo que hablamos en el gráfico de arriba. Miren que aquí estamos viendo la comparación de cada uno de esos tipos celulares que nosotros estamos mencionando que podían inferir en la respuesta, como también las expresiones de ciertos genes. Y es cada uno, digamos, de estas columnas que vamos a tener, en este caso, aquí referenciadas. Miren, en la primera columna lo que vamos a tener
es nuestros nombres de las muestras, y luego lo que tendremos va a ser, en este caso, simplemente son unas columnas que nosotros hemos dado como metadato, incluso hemos importado, mire, si era respondedor o no en este caso. Y nos va a sacar es valor general del score del programa TIDE. ¿Listo? Nos va a sacar entonces si hay interferón gamma, cuál es el valor de expresión. En este caso, nuevamente, acuérdense que eso es comparado dentro de los grupos de muestras que estamos analizando. Nos va a dar un valor allí, no es un valor completamente, no es absoluto. Y en el caso tal de que él no encuentre expresión, ningún dato, lo asigna como un NA. Vamos a tener entonces también un valor de, esto no lo mencionamos, lo vimos en la charla del día de ayer, la inestabilidad de microsatélites, valor de el CDR127, CD8, ¿cierto? Que serían entonces estos valores de, en este caso de los linfocitos T, y va a mencionarnos o nos va a colocar, a partir de la información que tenemos entre estos dos, si hay una cantidad alta de, entonces, de linfocitos T citotóxicos o no. En el caso tal de que diga false, quiere decir de que es baja esa cantidad. Y por lo tanto, al ser baja la cantidad de linfocitos TC8, estaríamos hablando de, entonces, tumores que serían fríos. ¿Listo? Si nos apareciera el true, serían que estuviesen, en este caso, que fueran calientes, y su respuesta no se debería entonces a exclusión, sino a disfunción, ¿no? Él de todas maneras, a pesar de eso, mire que nos calcula los dos valores o los dos estimativos, el de disfunción y el de exclusión, pero el valor que él da como el score final del programa, del TIDE, no va a ser sino el que coincida con esa categoría. Es decir, en este caso, como todos son false, el valor de estos pues es idéntico a esta columna. Mire que todos los elementos son el mismo. ¿Listo? Si tuviéramos aquí un true y el resto false, entonces sería este como el primer valor de acá y el resto serían todos los de la segunda columna de exclusión y ese sería el valor final que ellos tendrían. Ahora, como nosotros lo que estamos hablando es de que tengan exclusión, ¿cierto? Que serían estos valores, tendríamos que mirar otro tipo de valores, que serían todos este tipo de células que mencionamos, que eran las células supresoras derivadas de mieloides, tendríamos que ver el CAF, que mencionamos que eran los fibroblastos asociados a cáncer, o los macrófagos asociados a tumores. Y mire que él nuevamente va a soltar o va a colocar unos comparativos de estos números relacionados con la media de grupos. Y ustedes se podrán decir, bueno, pero si de entrada ese valor era muy parecido entre ellos, entonces si estamos valorando medias, unos serán para arriba y otros para abajo, y sí, más o menos esa sería la idea. Pero el programa lo que toma en cuenta es que él puede tener poca o baja dispersión entre los valores promedios. Es decir, si hay uno que tiene mucha diferencia o mucha cantidad, por ejemplo, no sé, de los macrófagos, entonces ese valor será tan fuerte que va a dispararse respecto al resto del grupo. En este caso podríamos decir que este es el que tiene más, este tiene intermedio, esto también un poquitico más, pero si ustedes ven estos de acá, comparado con este grupo, si ustedes ven, tienen un orden de magnitud más pequeño. ¿Listo? Entonces ahí uno podría verlo en ese sentido. Bueno, en este sentido aquí, y aquí es un poco negativo, pero de todas maneras se refiere a que está más cercano, en este caso, al cero. ¿Listo? Es más pequeño el valor. Y este es un poco intermedio porque está por arriba y este, a pesar de que es negativo, está más alejado del cero. ¿Listo? Comparado pues con los primeritos que eran del primer grupo. Y básicamente esto es el valor, él saca todos estos valores, ya vimos la fórmula para poder sacar entonces este valor de exclusión. Y esta es la tabla que nosotros estaríamos obteniendo por este programa. Ahora, el programa va a permitirnos observar, o ustedes, como creerán, es un poco como, bueno, tenemos que compararlo, revisemos antes de decir algo. Tenemos aquí los gráficos, tenemos ahora la misma tabla, pero mire que ya el programa
saca como un threshold, una barra en el cual él para y dice, bueno, esto es o no es respondedor o sí es respondedor al tratamiento, o posiblemente lo sea, por ejemplo, que lo que él está tratando es de predecir la respuesta a un tratamiento independientemente de que sea tumor frío o tumor caliente. ¿Listo? Y mire que él aquí ya nos permite como, o nos saca un valor y nos dice que las primeras 3 muestras, que son las que están aquí, son no respondedoras, mientras que las 3 últimas, pues son buenos respondedores en teoría, ¿no? Y es una variable categórica, es o no lo es. Pero para que el programa pueda entonces definirlo o pueda decirlo, pues podemos entonces graficarlo para ver qué tanta es ese valor de dispersión uno contra el otro. Y miren que aquí lo que vamos a hacer es coger este valor del t de input, ¿cuál es el valor del t de input? El que hemos generado por acá, ¿cierto? Que vamos a tener aquí, y vamos a guardarlo en un objeto que se llama expresión, ¿cierto? Digamos normal, que es la que estaríamos ahí generando. Luego de esto vamos a coger nuestro valor de expresión que hemos colocado aquí y vamos a decir si el valor de entrex es, recuérdense esta expresión que decíamos diferente, si es igual es que es igual, si es admiración igual, quiere decir de que sea distinto a NA, y esto porque puede pasar. En teoría todos nuestros genes deberían estar categorizados, ¿cierto? Pero no siempre ocurre. Por algún motivo, nosotros cuando generamos nuestra tabla de, por acá, aquí mostrábamos un segundo, de identidad de conversión, me perdió, aquí está, más lento, miren, esta, cuando nosotros realizamos la transformación del symbol a ensemble o interest, dependiendo de cuál nosotros hacemos, en este caso pues fue el del entrex, no todos los valores de símbolo están contenidos en el otro, es decir, hay unos que no están categorizados, ¿cierto? Algunos pueden ser un poco más grandes que otros. Y esa diferencia hace de que nosotros, aunque teníamos un valor, luego ese se considere como que no encontró un valor para asignárselo a él. Y eso hace que tengamos varias entradas o varias filas que van a quedar etiquetadas como NA. ¿Listo? Si las tenemos etiquetadas como NA, no nos van a servir porque lo que va a hacer es sumarnos grupos de esos genes que se llaman igual. Entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es quíteme todo eso. Y mire que estamos utilizando la función subset. Luego que hacemos eso, estamos asignando todos los nuevos valores o ya filtrados a nuestro objeto de expresión normal. Ahora, vamos a hacer otro segundo elemento en el cual vamos ya no a coger esa matriz de datos que teníamos que era el de expresión normal, sino el conjunto del entrexidis que son los nombres. Y nuevamente decimos que nos subagrupe los nombres de este objeto, que eran solo los nombres, pero exclúyame todos los que son NA y déjenme los que son. Y asígnenme esos nombres a los row name del objeto que he creado en el comando anterior. Es decir, que hasta este punto lo que tendríamos es un conjunto de datos reetiquetados con nuestro formato que necesitamos. Ahorita solo voy a explicar y ahorita hacemos un comando rápido de cada cosa para que los podamos ubicar. Y ahorita lo que vamos a hacer es quitarle la primera columna que correspondía entonces a ese nombre del entrexid que nos iba a quedar repetido. Y ya eso nos va a quedar entonces en este objeto final que es el que estábamos mencionando. Entonces, como para ubicarnos un poquitico, igual acuérdense que ustedes pueden utilizar esta estrategia de ir fraccionando cada uno de los elementos para que ustedes lo puedan inspeccionar. Voy a hacer nuevamente este y voy a colocar aquí el header solo para que nos muestre los primeros elementos. Yo muestro esto, es la tabla que teníamos del input, la misma que nosotros transformamos que sacamos las medias. Ahora, si yo le digo y quiero que de ese objeto que he generado, ¿cierto? Quiero que solo me saque un número de filas. Aquí, bueno, aquí no lo van a poner porque las primeritas están bien, pero digamos que hizo el filtrado. Pero igual mire que aquí todos nuestros códigos siguen apareciendo como código de el symbol.
Acá lo que vamos a hacer es entonces cambiar esa notación para que nos aparezca entonces nuestra codificación con el código del entrex, ¿sí ven? Y hemos quitado todos esos elementos que son faltantes o que eran NA. Y luego, mire que lo que estamos haciendo es quitar una valor de esas columnas que era que inicialmente teníamos que nos estaba dando allí. ¿Listo? Y vamos a asignar todo eso entonces en este objetivo que es el express, ¿no? Que fue el que vimos. Ahora, teniendo esta tablita, miren que nosotros le vamos a decir a nuestro objeto que se llama expressNome que quiero que me ponga en un objeto, en este caso, solo unos nombres, una lista de nombres de genes, 925, 926, 3001, 3002 y 5551. Esos ya son códigos, no son números de que estemos contando o para hacer alguna suma, no. Son códigos de valor de entries que equivalen a los genes que les he colocado aquí en esta notica. Entonces, miren, el CD8A, ¿cierto? Que sería el 525, CD8B, este gen, el gen de gran enzima, ¿cierto? Los genes de gran enzima 3001 y 3002, y de perforímanas, que sería el 5551. ¿El qué va a hacer? Va a generarnos este pequeño objeto, que es este de aquí, ¿cierto? Y voy a colocarlo también para que lo vean, y lo podemos colocar directo, ¿tá? Y miren, simplemente nos está generando un vector con esos nombres. Ese vector lo vamos a utilizar posteriormente para coger nuestra tabla de expresión normalizada que teníamos aquí y utilizamos los corchetes. Acuérdense que todo lo que está entre corchetes después de un objeto es fila y columna, separada por esas comas. Entonces estamos diciendo, muéstrame solo las filas que corresponden a los nombres que sean 925, 26, bueno, estos 5, y la coma no aparece nada, que decir todos los elementos, ¿cierto? Y coja, y todo esto que me aparece, y voy a colocarlo por acá, ¿cierto? Para que lo vean. Estos, miren, me salen solo esos 5 genes y la expresión para cada una de las muestras. Coja y sáquenme el valor promedio de todo eso, ¿cierto? Pero el valor promedio no de todos contra todos, sino que sean de los valores promedios por columna. Entonces tenemos ese valor de expresión media para cada una de las muestras. Ahí lo que estamos obteniendo, mire, es un valor estimado de el número de linfocitos T citotóxicos, porque estos van a ser marcadores que van a permitir de alguna forma inferir que está presente o no. Y nuevamente es relacionado o como está normalizado sobre las abundancias de las expresiones de cada una de las matrices de conteos, pues van a ser referentes al grupo como tal, ¿cierto? Es un grupo o una comparación dentro de transcriptoma. Y ustedes notarán que por eso es que cuando se habla de análisis de RNA-seq son tan enfáticos en que usted trate de realizar los experimentos juntos, que trata de hacer todo, quite la mayor cantidad de variación, porque la idea es que usted el experimento lo haga todo junto para que sean comparables entre muestras. Luego, tratar de comparar un experimento con otro que esté externo, pues va a conferir tanta variabilidad que es difícil realizar entonces luego comparaciones e inferencias. Por lo tanto, por eso es que ustedes ven que, y ya van viendo por qué es lo que hay detrás de todo ese tipo de limitaciones, ¿no? Bueno, y esto, lo que tenemos es el valor entonces que estamos observando acá. Miren, aquí es lo mismo que hemos visto para cada una de las muestras. ¿Listo? Yo aquí incluso creo que esto me sobró. Porque aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 y aquí deberían ser 6. Entonces vamos a colocarla para que nos quede completa. ¿Listo? Ahora, grafiquemos el resultado de lo que estamos observando. Mire que vamos a utilizar un gráfico donde vamos a definir nuestro número de filas, que va a ser el número de filas que va a tener nuestro tidyREST, que es el que nosotros estábamos generando, dos comandos más arriba, por acá, ¿cierto? Entonces él nos va a decir ese valor y aquí sacamos una conversión simplemente para ajustar un poco de forma proporcional el tamaño de nuestro gráfico que vamos a colocar con un objeto que se llama llamar pwidth, ¿cierto? Luego vamos a graficar
un objeto con el paquete ggplot que va a ser asignado a el objeto que se llama tidyplot. Este va a hacer uso del objeto nuevamente tidyrest. Vamos a definir nuestras variables. El eje X va a ser entonces la muestra donde se va a organizar, ¿cierto? Mire, reorganizar por la columna de, que es el score del valor del TID, pero en forma descendente, en este caso, ¿cierto? Es una forma, si ustedes lo colocan sin el negativo, pues se organiza en el sentido contrario, ¿cierto? El valor de Y va a ser entonces nuestro score como tal del programa y el color va a ser definido por el grupo que hemos aportado entonces a partir del metadato. Va a ser un gráfico de barras donde vamos a tener un valor de transparencia de 0.8. Tema mínimo, que es como el color, los etiquetas del eje X, del eje Y. En este caso, cuando lo colocamos vacío, pues no nos coloca nada en el eje X. Y en el caso del eje Y nos coloca el valor el score pues, del programa. Y algunos valores ya ahí simplemente de tamaño de letra, ángulo de letra, como quiero si sea gordita o delgada, cursiva, ustedes pueden estimar. Y mire que entonces en este caso lo que nos suelta es un gráfico de esta forma, donde el valor de la barra lo que nos está indicando es qué tan alto o qué tan bajo va a ser entonces el valor de respuesta de ese score. El valor de aquí va a ser ese valor medio, que es el que mencionábamos que se estaba estimando, y el programa va a considerar los que no son respondedores, en este caso son los que están representados de color azul, y los respondedores de color rojo, donde un valor pues más alto, en este caso, pues va a ser mucho mejor para responder al tratamiento, según lo que se predice el programa, comparado, por ejemplo, con este. ¿Listo? Entonces, entre más alejado, mejor. Y en este caso, pues entre más alejado, pero en el sentido de no respondedores, pues peor, ¿cierto? Entonces, es más o menos como la idea que utiliza este programa para hacer esta inferencia o para tratar de responder. La idea es que también esto se puede hacer en estilo de seguimiento, se hace antes del tratamiento, se haga post tratamiento y vean si mejoró o empeoró la situación, ¿cierto? De los marcadores que se están evaluando en cada uno de los pacientes. Nuevamente podemos guardar nuestro gráfico en la carpeta de módulo 4, donde va a quedar entonces en algún momento cuando termine de cargar nuestro gráfico para que ustedes puedan luego comparar resultados. Aquí lo tenemos, un poco más grande la letrica para poderlo pues observar bien. ¿Listo? Pero ahora, ustedes dirán, pero ¿eso qué? Eso es normal, es lo esperado, porque podía ser que entre el grupo de comparación pues no se comportara de forma similar a otros resultados. Entonces, este paquete o este programa nos permite compararlo con publicaciones de otros repositorios, bases de datos o investigaciones. Mire que en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a observar o vamos a asignar nuestro objeto tidyrest a un objeto que en este caso lo vamos a llamar como TMP, o temporal, ¿cierto? En este caso. Vamos a reasignar los nombres de nuestras muestras a los row name de ese temporal. Vamos a subagrupar solo los conjuntos de datos que nos interesan de ese archivo, que en este caso van a ser las columnas que correspondían a esos conteos de diferentes células que podían entonces bloquear o excluir, en este caso, digamos, la acción de los linfocitos de CD8 positivos y por lo tanto, citotóxicos, y por lo tanto podían entonces estar infiriendo el valor de exclusión, de exclusión, de disfunción y el valor del score final. También lo vamos a incluir todo en el mismo objeto. Vamos a poner, si hay algún valor que por algún motivo no se asigne, tiene un error, ¿por qué? Porque aquí, por ejemplo, él pudo calcular, acuérdense que algunas células, pero otras no las pudo calcular porque no encontró RIT. Acuérdense que el programa lo asignó inicialmente como un NA, ustedes recordarán. Pero si nosotros vamos a hacer algún estimativo, algún valor, pues no lo vamos a poder considerar
Entonces, lo que está haciendo el programa es que dice, bueno, pero si ese DNA es porque no teníamos ningún conteo, no teníamos ninguna información de él, por lo tanto, quiere decir de que era cero. Entonces, lo que estamos haciendo, todo lo que aparezca en mi archivo temporal, ¿cierto? Si es un NA, o sea, es un dato faltante de ese objeto de temporal, me lo va a poner como un cero. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego, pues bueno, eso lo coloqué en comentario porque era para ponerlo más bonito, pero no es necesario, pueden borrarlo. Ahora lo que vamos a hacer es, cójame esa matriz de datos, hágame esa matriz transpuesta de qué? De los conteos de expresión sobre los nombres de los row name del temporal que hemos recién asignado y póngame eso como una matriz del usuario, que es nuestra propia matriz. Y por eso era un objeto temporal, ¿no? Utilizamos todo esto para poder crear esta matriz limpia de datos. Ahora sí, vamos a crear esta matriz con unas pequeñas transformaciones donde podemos sacar cuáles son los valores mínimos, los máximos, para tener un rango dinámico, digamos, entre nuestra tabla, pero que ese rango sea automático. Y se va a definir, pues, entonces, por esta función, ¿cierto?, que estamos colocando en este caso aquí. Que quede mi matriz de usuario y me lo va a aplicar para cada uno de mis muestras. Listo. Y luego me va a cambiar los nombres, a filtrar los nombres que correspondían a estas categorías, que es las que hemos definido como las que nos interesan. Y vamos a tener una matriz como la que tenemos aquí. Como vemos, cada uno de los valores para cada una de las muestras de los diferentes valores o índices o scores que hemos generado. Entonces tenemos toda nuestra tabla completa, la cual vamos a poder comparar entonces con algunos estudios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cargar unos repositorios de bases de datos que hemos podido encontrar en internet que van a comparar entonces esos índices. Y mire que él va a sacar, por ejemplo, el valor va a tener los valores de linfocitos T citotóxicos y valor ya de tal del score del TIDE para diferentes conjuntos de datos y van a ser asignados entonces a estos objetos. Podemos entonces observar, miren, cuáles son los valores que se tienen para diferentes tipos de, entonces, de cáncer, que en este caso los tenemos aquí enlistados. Aquí podemos ver, estos son la longitud de los diferentes tipos de cáncer que tienen y las entradas. Podemos definir una de estas que ustedes gusten, pueden cambiarla si quieren, aquí yo coloqué esta. Y lo colocamos como cáncer. Y ahorita vamos a correr el siguiente comando donde nos va a representar la comparación propiamente dicha. ¿Qué vamos a hacer? Miren, vamos a coger, bueno, es un comando bastante largo, voy a explicar solo la generalidad, ustedes ya luego pueden detallarla, ya ustedes tienen todos los elementos para interpretar, sé que toma tiempo, pero la idea general de eso es que mire que estamos generando del objeto de TIDE que hemos tenido, que hemos descargado, que hemos tomado como base de datos, que era el tidyRest, y el CT va a coger los nombres de cada uno y va a mirar o va a como hacer como si fuera un diagrama de Venn, va a hacer la intersección entre ellos y me va a guardar eso en un objeto que llama partes, ¿cierto? Luego va a coger esos elementos, ¿cierto? De cada uno de esos tipos de cáncer, que en este caso el cáncer que hemos definido es ESCA, ¿cierto? Y lo va entonces a mirar por todas las filas de los nombres que coincidieron en los dos objetos que hemos descargado, ¿no? Solo los que coincidieron y me va a filtrar todas esas filas y me deja todas las columnas. Lo mismo aquí va a dejar entonces todos los elementos de esas partes que hemos tenido ahí de los conteos de linfocitos citotóxicos. Y en este caso, mire que no se separa con coma, ¿por qué? Porque es un listado, en este caso, que no es una matriz, sino un vector, por lo tanto solo tiene un elemento, por decir así, o una lista de elementos, no tiene filas y columnas, sino por ejemplo solo filas, por lo tanto no, pues no tiene esa comita. Y eso va a asignar en este objeto que tenemos aquí. Vamos a generar la matriz transpuesta de ellos, y luego entonces vamos a generar una función idéntica a la que nosotros generamos arriba para hacerla comparable con nuestros datos. Nuevamente cogemos todos los elementos de nuestra tabla, ¿cierto? Que hemos también utilizado en
en el gráfico pasado, los mismos elementos que hemos utilizado para crear la tabla. Y vamos entonces a generar unos valores de anotación por cada muestra. Esos valores de anotación van a ser entonces pequeños colores con los que vamos a permitir categorizar nuestros datos, como si fueran metadatos, pero de forma gráfica en cada uno de los valores. Y ahora sí, ya hemos definido dos bloques, por decirlo de alguna forma, de esas anotaciones del heatmap. Y ahorita sí creamos el heatmap, o hacemos el uso de nuestros datos, cogemos el mínimo y el máximo para tener un valor de rango sobre el cual trabajar y maximizar la diferencia entre ellos. Y vamos a hacer una estructura de ¿cómo se dice? De circunstancial, no recuerdo el nombre. Pero bueno, básicamente, si no si encuentra esto, que no cumple este elemento, hágame esta segunda operación, ¿cierto? Un condicional, por decirlo así. Bueno, y ahora vamos entonces a tener entonces... listo, sí, condicional, gracias, Cristian. Sí, casi que no me acordaba. Y vamos entonces a grabar todo el heatmap. Nuevamente mire el valor del, si nosotros le definimos si queremos que nos dé el nombre de las columnas, si queremos que nos dé el nombre de las filas. Aquí ustedes simplemente pueden cambiar la configuración de su gráfico, ahorita pueden jugar con eso, cambiarlo por true o false, las unidades, los valores, y todo esto me lo va a grabar entonces en un objeto. Y mire que tengo dos formas de graficarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía ese condicional. Si lo tienen, cumplen los parámetros de uno, ¿cierto? Hágame y guárdemelo de esta forma. Pero si me cumple los parámetros del otro, entonces hágamelo de este grado. Pero en ambos casos se está guardando eso. ¿Listo? Y al final muéstramelo. Eso es lo que le estamos diciendo en este último comando. Entonces voy a correrlo. ¿Listo? Y lo que tenemos es un heatmap que nos va a agrupar. Creo que voy a grabarlo, voy a abrirlo acá. Acuérdense que hemos dicho grabar y voy entonces a descargarlo para verlo mejor. Y aquí en este, ¿cuál es el más? Ahora sí. Bien. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es el valor del score va a ser representado por ese color, por este color que va desde el rojo intenso hasta el azul intenso, donde el azul intenso va a ser entonces un valor más bajo del score y el 1 va a ser el valor más alto de ese score. Y mire que queda normalizado la comparación entre todos los conjuntos de muestras que nosotros teníamos contra toda esta matriz de referencia que se tenía. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos entonces en la parte de arriba, que eran todos esos headers que nosotros vimos al inicio, que eran las que decía que eran esas anotaciones gráficas. Vamos a tener entonces en color azul los que son la base de datos del TCGA y en rosa lo que serán nuestros datos. ¿Listo? Y nos va a aparecer entonces cada uno de esos valores o esos estimativos. El valor de exclusión, el valor de disfunción, el valor de, entonces de los tumores, de los fibroblastos asociados y de las células supresoras derivadas del amiloide, ¿cierto? Entonces tenemos todos los valores y los linfocitos citotóxicos aquí y el score como tal. Y si ustedes ven, esta es una forma fácil de comparar si la tendencia en general era lo que estamos observando, ya no es solo comparada entre nuestras muestras internamente, sino con un patrón de referencia externo, que ya de por sí, aquí no lo coloqué, porque se volvía muy largo el código de entender, pero ahí tienen todos los elementos para que ustedes lo puedan modificar. Y ustedes, por ejemplo, aquí le pueden colocar, ya ustedes van a trajinar ahí porque es simplemente cambiar un valor de true o false. Quiero que me aparezcan los nombres de las muestras en la parte de abajo, ¿cierto? Sino que, claro, se pueden ver claros los de aquí, pero todos estos de aquí se van a ver bastante feos, pero ustedes pueden entonces ver sus nombres a qué corresponden. ¿Cierto? Con un código más complicado podrían solo ponerlo para el conjunto del lado izquierdo de los datos propios.
Y van a poder entonces ustedes también ver en detalle cómo se comportan cada los grupos. También pueden agrupar estos de arriba, cuáles eran en una segunda capa o una tercera capa, en este caso de anotación, donde usted diga, ¿y cuáles de estos que se categorizaron fueron respondedores y cuáles no? ¿Cierto? Porque algunas de estas están ya etiquetadas de esa forma. Aquí lo que uno puede ver de todas maneras es que, por ejemplo, los que presentaban un valor de disfunción o de exclusión según esa base de datos, y ahí ya ustedes lo pueden inferir, ¿cierto? Mire que tenían patrones más fuertes, en este caso de rojos, y más azules a los que eran del otro tipo, lo mismo por acá, ¿cierto? Y eso pues iba a haber configurado en diferentes valores del TIDE, unos más rojos, pero pues que pertenecían al valor de disfunción, mientras que otros más al valor de exclusión. Y ustedes pueden ver que los valores rojos en este caso, pues iban a ser relacionados o van a verse más parecidos a este tipo de cosas, ¿cierto? O, por ejemplo, valores de las células de los fibroblastos, mire que es muy alta, ¿cierto? En los valores que pertenecían a la exclusión, ¿cierto? Que era que teníamos por este lado. Entonces, esos valores coinciden, ¿listo? Y por eso tenían esos valores más altos como tal del valor final del TIDE, ¿listo? Entonces, es más o menos la idea que ustedes ahí como comparar patrones generales y poder entonces hacer las inferencias de cómo podría ser la respuesta para diferentes. Y acuérdense que este fue por un tipo de cáncer. Ustedes pueden ver si esa respuesta general de cada una de las exclusiones, del tipo de linfocitos, de cada una de las células, va a cambiar o no dependiendo del tipo de cáncer que ustedes han elegido. Y ustedes tienen una lista bastante larga de las cuales ustedes, dependiendo de su necesidad, pues podrían comparar, ¿no? Que era la que teníamos acá. Ustedes pueden comparar con cualquiera de ellos. Incluso pueden hacerlo ahí, siempre ponen los nombres y van a obtener pues algunas variaciones de esos puntos de comparación. ¿Listo? Otras cositas interesantes, ya como para cerrar esta parte, pueden por ejemplo encontrar algunos valores de referencia en el enlace que nosotros les colocamos de cómo son los valores de esos valores del TIDE score de diferentes tipos de cáncer, ¿cierto? En esta página, ustedes pueden incluso filtrar por acá y colocar los valores, incluso de otros valores de estimaciones distintas al que tenemos, e incluso colocan las correlaciones del valor del TIDE con diferentes de esas diferentes aproximaciones y ver si hay diferencia o no hay diferencia entre ellos. Entonces ahí pueden explorar unas otras herramientas como adicionales que confieren estos programas. Bueno, y finalmente podemos ver entonces aquí otros resultados, otra forma de representarlos, ¿cierto? ¿Cómo es los valores del TIDE versus los respondedores versus no respondedores? ¿Cuál es el valor de disfunción versus uno con otro? Ya sabemos que per se van a ser distintos, pero pues podemos ver qué tanto se están agrupando o si hay algún valor de agrupación distinto, ustedes lo podrían observar, ¿listo? Entonces ahí ya ustedes guardan y vamos entonces a guardar el ambiente. En este caso aquí me faltó, sorry, guarden con una G porque es G Drive y guarden el resultado y ya sería esta parte de la guía y ustedes ahí ya podrían entonces ensayar. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguien que no le haya funcionado.